Jesús Abad Colorado ha documentado con su cámara décadas de violencia en Colombia. Ha tenido que vivir y documentar escenas realmente terribles de lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país. Chucho, ¿cuál es la imagen que usted más recuerda de todas las que ha registrado y cuál es la historia detrás de esa imagen? Daniel y querido público de Bogotá, yo creo que desde antes de nacer tengo imágenes grabadas de la violencia en Colombia, porque para claridad de la gente que creen que la guerra surgió con las FARC, en el 1960 yo perdí a mis dos abuelos asesinados por ser liberales. Perdí al tío menor asesinado al lado de mi abuelo. En mi casa nunca me enseñaron a odiar y me enseñaron a ser solidario. Por eso seguramente en el periodismo yo elegí el camino de las víctimas para contar la historia de Colombia. He visto las peores tragedias de este país cometidas en acciones de la guerrilla del ELN, como la de Machuca en Segovia, la de Bojayá, aquí nos acompaña Leiner, y me tocó ver enterrar los muertos de la iglesia. He visto masacres cometidas por el ejército colombiano en complicidad con el paramilitarismo en Urabá, la Brigada 17. He visto tanto dolor en mi país que yo todavía no alcanzo para decirte una sola imagen, pero no alcanzo a entender cómo la gente a veces desde las ciudades y cómo tanto analista de este país que no ha caminado con los campesinos, que no sabe lo que es el dolor, opinan sobre la guerra y polarizan a Colombia. Y planteando esto, yo me voy a permitir decirles, hace 3 días estaba en un campamento viendo la desmovilización o la reintegración o el último viaje de los guerrilleros del Frente 58 de las FARC en Tierra Alta, Córdoba. Y les voy a decir esto. Entre muchos de los combatientes que vi, había hijos de víctimas de hechos que yo había documentado en Urabá. Había hijos de víctimas desplazados de la Operación Génesis en 1997. Había guerrilleros, y qué tristeza decir esto, pero también qué valentía. Usted, Daniel, conoce el caso de San José de Apartadó. Encontré una niña de las montañas de Urabá que en el 2005 el ejército y los paramilitares le habían matado a su papá, a su madrastra y a 2 hermanitos de 20 meses y 5 años de edad en la famosa masacre de San José de Apartadó. Y yo pensé que esta muchacha tenía todavía odio en su corazón y en su bolsillo o en su cartuchera guardaba un recorte de prensa con fotografías mías. Y ella no sabía quién era yo y yo no sabía quién era ella, pero cuando me dijeron que había una muchacha que guardaba un recorte de prensa con fotografías del asesinato de su papá y de sus hermanos, yo dialogué con ella y me dijeron: tenga cuidado, que es una muchacha que todavía no puede ver el recorte de prensa porque llora. Y el que terminó llorando fui yo, porque esa muchacha que se va a desmovilizar, que se va a reintegrar a la sociedad, me dio una lección de humanidad, porque me dijo que ella espera que después de este proceso y de que salga del campamento va a trabajar por la paz de Colombia para que nunca más le vuelva a pasar a nadie lo que a ella le pasó cuando era una niña, perdiendo a su papá y perdiendo a sus hermanos. Y me disculpan cuando les digo esto, porque entenderla a ella y a otros muchachos que encontré allá me hizo a mí llorar y entender que en este país no solamente necesitamos ponernos en los zapatos de muchas de estas personas, sino en su piel, y entender que la construcción de la paz
no se hace entre gobierno y guerrilla, que la construcción de la paz se hace con la Cámara de Comercio, que la construcción de la paz se hace con empresarios y se hace con una academia y con analistas y con periodistas que van a caminar con la gente y no hablar desde una cabina de radio sobre la guerra y la paz en un país donde no sabemos lo que es el dolor, no sabemos lo que es el dolor de la gente. Y por eso mi testimonio fotográfico va a quedar para Colombia como una memoria de la inhumanidad, pero también de la dignidad, de la valentía y de la resistencia de nuestra gente, que a pesar del dolor, del olvido, del desplazamiento y de las víctimas, porque pusieron los campesinos, sus hijos para la guerrilla, sus hijos para el ejército, sus hijos para los paramilitares, pusieron la tierra para grandes criminales de este país que se apoderaron de la tierra de los campesinos y aún así tienen ganas de construir la paz y con ellos es que tenemos que seguir caminando.